Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivian Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. ¿Qué tal estás hoy? ¿Preparado a recibir la meditación? Recuerda que el Señor nos manda a meditar en este libro de la ley siempre, o sea, día y noche. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Marcos Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 9. Recuerda, Marcos 3, del 1 al 9. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, ¿verdad? Les enseñaba en parábolas y les decía en su doctrina. Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó en camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol, se quemó. ¿Por qué se quemó? Porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, y a 60, y a 100 por uno. Versículo 9. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Llega un momento que el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. El tema lo hemos puesto la parábola del sembrador. Mira, aquí vemos que estaba sentado en el río, en el mar de Galilea, perdón. En el mar de Galilea estaba sentado. El versículo 2. Jesús enseñó a menudo empleando parábolas. Una parábola, por si acaso no lo sabes, he sacado aquí para leerlo también. Una parábola es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios a los que tienen el corazón dispuesto para oír, y ocultar esa misma verdad a los que no lo tienen dispuesto. Si tú y yo tenemos dispuestos a oír la palabra de Dios nos va a entrar directamente. Pero si no estamos dispuestos, pues mira, va a ser locura, como dice el apóstol Pablo. Mira lo que escribió aquí en Isaías. Isaías nos escribió aquí en su capítulo 6, versículo del 9 al 10. Dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Llega un momento que el Señor, mira, déjalo, de verdad. Cuando tú y yo nos ponemos tan tercos y tan cerrados, llega un momento que el Señor, pues nada, no tiene mucho que hacer con nosotros. Mira, aquí el Señor subió a la barca, en este versículo 2, el Señor subió a la barca porque en este momento no tocaba la sanidad, ¿vale? Había muchos enfermos, el Señor nos sanó. ¿Por qué? Porque tocaba dar la palabra en este momento, ¿verdad? El versículo 3, vamos a meditarlo. Mira, esta parábola es dada también en Mateo 13, vas a verlo ahí. También es repetida en Lucas 8, pero en Lucas, ahí en estos está redactada un poco diferente, ¿vale? Pero es lo mismo. Mira, Jesús emplea esta parábola para ilustrar cómo será recibido el evangelio en el mundo. Mira, podemos aprender 3 verdades, que quiero que hablemos de estas 3 verdades. La primera, la conversión y la capacidad para dar fruto depende de cómo uno reacciona a la palabra de Dios. Para dar fruto depende de cómo tú y yo reaccionamos al escuchar la palabra de Dios. ¿La guardamos al corazón? ¿Que luchamos para ponerla en práctica? ¿O solo la escuchamos, decimos amén y seguimos con nuestras vidas? Por eso, para dar fruto, o sea, significa, o sea, sí, aquí, la conversión y la capacidad para dar fruto depende, como te he dicho, de cómo uno reacciona a la palabra de Dios.
Mira lo que pone aquí en el versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Te invito también a leer el libro de Juan 15, del 1 al 10. El sembrador siembra la palabra, pero tú y yo, ¿cómo la recibimos? Como tú y yo la recibamos, de ahí van a depender nuestros frutos también. Te invito a leer Juan 15, del 1 al 10, ¿vale? Mira, en el mundo, vamos a pasar a la segunda verdad. En el mundo habrá una reacción variada. La segunda verdad es que en el mundo habrá una reacción variada al evangelio, ¿verdad? Habrá una reacción variada al evangelio. Algunos que oigan no entenderán. Otros creerán y serán salvos, después se apartarán. Otros creerán, serán salvos, van a perseverar, llevarán fruto en diversas proporciones. Este eres tú, esta soy yo. Si somos estos los últimos que creen, son salvos, perseveran y llevan fruto, entonces el Señor está con nosotros y tenemos la vida eterna asegurada. Mira lo que dice aquí en el versículo 15. Estos son los que junto al camino, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra, cuando dice junto al camino, son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, te predican, dices amén, estás feliz, emocionada, pero vuelves a casa y dices, ¡buah! Qué buena fue la palabra y hasta ahí. Te invito a leer hasta el 20, ¿verdad? Tenemos que luchar para poner la palabra en práctica. Eso es lo que el Señor dice, dar frutos. No podemos hacerlo solos, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante recibir al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Mira lo que la tercera verdad que quiero que hablemos aquí. Mira, los enemigos de la palabra de Dios son Satanás, escucha bien, Satanás, las preocupaciones mundanas, las riquezas y los placeres de este mundo. Estos son los enemigos de la palabra. Sí, los placeres de este mundo. O sea, no podemos tener a Dios y también querer tener estas tres cosas. La palabra de Dios nos dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones. Significa que no te preocupes, el Señor está ahí para darte la respuesta. Las riquezas y los placeres de este mundo. Todo esto va a pasar porque recuerda que el Señor va a venir a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces todo esto, las casas que tenemos, los pisos, no sé, los coches, aviones, todo lo que tenemos va a ser destruido porque van a hacer tierra nueva. Entonces no nos afanemos aquí a quedarnos con los placeres de este mundo porque esto no nos lleva a ninguna parte, ¿verdad? Vamos a pasar a meditar el versículo 4. El versículo 4 nos quiere decir que la semilla sembrada es el evangelio. Las aves del aire representan a Satanás y los poderes demoníacos. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 4. Ya hemos aprendido las tres verdades del versículo 3. Ahora pasamos a meditar. El versículo 4 es el que te he leído ahora. Vamos a meditar ahora, vamos a saltar al versículo 6 porque el 5 es bastante claro. Mira, muchos comienzan con Cristo, pero no duran mucho tiempo. Y todo esto complementa de verdad sí, y todo esto refuta la doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional. Salvo siempre salvo. Si tú y yo nos apartamos, como ahí el Señor nos habló de la oveja descarriada, ¿verdad? Y si la haya, o sea, quiere decir que puede perderse si no hay arrepentimiento. Mira, entonces, vemos ahí, pues eso, que esto refuta esta doctrina que no es bíblica, de que vas a ser salvo siempre. El versículo 7 habla de que las preocupaciones de esta vida ahogan y matan la simiente. El versículo 8 habla de un 100 por 1, ¿verdad? El versículo 9, para terminar, aquellos que oirán correctamente se ocuparían de estas palabras de Cristo, considerándolas hasta que de alguna manera la verdad sería revelada finalmente. El evangelio está diseñado de esta manera deliberadamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así se puede ver y descubrir lo en serio, o sea, los que lo toman en serio,
los que disimulan, los que están para quedar bien. Entonces recuerda, el Señor habla en parábolas para ver de verdad los que tienen oídos que oigan. Significa que si tú tienes oído y quieres de verdad, anhelas de verdad estar con Dios y quieres escuchar su palabra, en el nombre de Jesús lo vas a conseguir porque el Espíritu Santo te va a revelar la verdad al corazón. Pero si tú y yo vamos solo para estar bien con los demás, para que la gente nos vea y todo eso, pues estamos perdiendo el tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Vamos a dejar esto hasta aquí y seguimos mañana si Dios quiere, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego.